En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque tengo yo que recibir a una comisión de legisladores de Estados Unidos y tengo que viajar a San Luis Potosí. El día de hoy el presidente informa que tendrá una reunión con legisladores de Estados Unidos y viajará a San Luis Potosí como parte de los recorridos y supervisión de la red hospitalaria en el país. San Juana Martínez informará de los avances de integración de Notimex en sus distintos canales de televisión y estaciones de radio, con el objetivo de integrarlos para cumplir con el compromiso de garantizar la comunicación del gobierno. Los niños migrantes tienen todo el respaldo del gobierno federal, con el fin de que no se violen sus derechos humanos. Se realiza un censo de médicos y enfermeras en el país como parte del mejoramiento del sistema de salud pública y se apoyará a escuelas para contar con más médicos y enfermeras. Reformas estructurales. Privilegió el sistema neoliberal la supuesta calidad educativa y no se invirtió en la educación pública, lo que provocó que la educación se enfocara a escuelas particulares y solo se tuviese acceso a ella a quien pudiese pagarlo. En el caso de la UNAM son luchas interminables en las que se ha defendido el pase automático del bachillerato y de mantener sin aumento las cuotas, lo que ha llevado a que hoy en día sea una de las universidades en las que estudian los muchachos de zonas populares y más pobres y de escasos recursos. La UNAM es de las mejores universidades del mundo, con acceso a todos y calidad de la enseñanza. Es increíble que el gobierno privilegiara el acceso a puestos de funcionarios públicos a universidades privadas, en su mayoría del ITAM, y que emprendiera una campaña de desprestigio en contra de nuestra máxima casa de estudios. Apoyo a la Fiscalía General de la República. Se trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de la República. La Secretaría de Hacienda, por conductos de la Unidad de Inteligencia Financiera, apoyó en todo lo que solicita. En este gobierno no habrá persecución política, pero tampoco se protegerá a nadie ni habrá impunidad. Los procesos de Lozoya y Collado son procesos que se iniciaron mucho tiempo atrás. La diferencia es que el presidente ya no protege a nadie ni promueve la impunidad. El gobierno no tiene información de la posible responsabilidad del expresidente Peña Nieto. Es la Fiscalía quien lleva el proceso y quien procurará justicia. Lo que sí existe es información de que uno de los expresidentes tiene adeudos en sus pagos de impuestos. Al realizar una búsqueda pudimos saber que el expresidente que tiene adeudos con Hacienda es Vicente Fox Quesada. Emiliano Salinas Inexium. Será la Fiscalía quien procure justicia también en este caso. Políticamente no hará mención con la familia, a pesar de las profundas diferencias con el expresidente Salinas, quien fue un gobernante muy malo y que fue el padre de la desigualdad moderna, sobre todo por el traslado de bienes de la nación a particulares, principalmente a amigos y allegados. Pero en el tema de sus hijos no emitirá ningún señalamiento, y si cometieron un delito tendrá que resolverlo la autoridad competente. Esto por los señalamientos que se realizan desde el sistema judicial en Estados Unidos por la participación de Emiliano Salinas en la secta Nexium. Comisiones en remesas. Los migrantes mexicanos son los que más apoyan con los ingresos que envían de manera distribuida a millones de mexicanos que permiten la reactivación de la economía en distintas zonas del país. Se trabaja intensamente en la protección y respaldo ante la discriminación, persecución y racismo por el gobierno de Estados Unidos, fortaleciendo los consulados en este país, y seguirá insistiendo en la banca mexicana el cobro de comisiones en el envío de remesas, y presentará en la siguiente reunión de la Comisión Bancaria el quién es quién en el cobro de comisiones. Bansefi se convierte ya en el Banco de Bienestar y contará con sucursales en los pueblos más apartados. Aprovecha para anunciar que ya se creó la empresa para interconectar con Internet al país, que utilizará la red eléctrica para llevar Internet a todos los mexicanos en zonas rurales en todo el territorio nacional. Se dará el servicio sin fines de lucro. Con este sistema se contará con un mecanismo de comunicación que permitirá interconectar las sucursales del Banco de Bienestar. Iniciará su operación el próximo año. El nombre de esta empresa es CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Ecocidios de Grupo México. Luego de los diversos daños al medio ambiente de esta empresa, principalmente en Sonora, se realizan protestas en este estado y se promueven las revocaciones de la concesión contra Grupo México. El gobierno atiende este caso en particular y dará a conocer el informe relacionado con accidentes, derrames y daños causados por esta empresa. Se dialogará con ella una vez que se cuente con el informe y se llegará a un acuerdo procurando un equilibrio entre lo económico y el medio ambiente, cuidando las fuentes de empleo. Se tendrá un desarrollo sustentable.
Subraya que no se privilegia a grupos de intereses creados y no se crecerá a costa de la destrucción de la naturaleza. En la controversia de la aplicación de los recursos del fondo minero, el juicio continúa y fue atraído por la Suprema Corte y se espera su pronta solución. Lo que el gobierno propone es que llegue de manera directa a los pobladores sin que pase por las administraciones locales. Porque tenemos que no haya estos tratos diferenciados. No somos mexicanos de primera, de segunda, de tercera. Todos tenemos los mismos derechos. Muchas gracias. El lunes hablamos. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.